¿Te ha pasado que estudias horas, lees, subrayas, repasas y aún así sientes que avanzas lentísimo o que al día siguiente no recuerdas casi nada? Y lo peor es que ves a otros estudiantes que parecen estudiar menos, se estresan menos y aún así entienden más rápido, recuerdan mejor y sacan mejores resultados. Entonces empiezas a pensar que tal vez el problema eres tú, que no naciste para estudiar, que tienes mala memoria o que simplemente eres lento. Pero aquí viene la verdad incómoda que casi nadie te dice. No es que seas lento, es que estás usando un sistema que hace lento a cualquier cerebro. Y hoy vas a entender por qué los estudiantes japoneses no estudian más horas, no se esfuerzan más y no memorizan más, sino que usan un método completamente distinto, uno que hace que el cerebro aprenda más rápido porque trabaja a favor de cómo realmente funciona. Y cuando entiendes esto, no solo vas a estudiar más rápido, sino con menos estrés y menos cansancio mental. El gran error que hace que estudiar sea lento es que la mayoría de los estudiantes estudia bajo una idea completamente equivocada, que aprender es acumular información. Nos enseñaron que mientras más lees, más subrayas, más resúmenes haces y más horas pasas frente al cuaderno, mejor estás estudiando. El problema es que el cerebro humano no funciona como un disco duro que solo necesita almacenamiento. Funciona como un sistema de significado y prioridad. Cada vez que estudias, tu cerebro se hace una pregunta silenciosa pero brutalmente honesta. ¿Esto tiene sentido para mí o solo es un ruido mental? Cuando la información no tiene sentido, el cerebro la trata como algo temporal, la retiene solo justo para salir del paso y luego la elimina. Y esto es lo que provoca que estudies lento, porque tienes que volver una y otra vez al mismo contenido, repasarlo 1000 veces y aún así sentir que no avanzas. En Japón detectaron hace años que el problema no era la falta de esfuerzo, sino el orden incorrecto del aprendizaje, y por eso cambiaron completamente la forma de estudiar y es la manera en que ahora sacan los mejores estudiantes en Japón. Ahora bien, ¿qué significa realmente estudiar rápido en el método japonés? Aquí viene el primer momento wow. Cuando los estudiantes japoneses hablan de estudiar rápido, no se refieren a velocidad, se refieren a fluidez mental. Estudiar rápido es cuando tu cerebro no se detiene, no se bloquea, no se cansa tan rápido y no siente resistencia. Es cuando lees algo y automáticamente sabes dónde encaja, para qué sirve y por qué importa. Eso no ocurre porque seas inteligente, ocurre porque el cerebro tiene un mapa previo. El estudio tradicional te lanza directamente al detalle, a las fórmulas, a las fechas, a las definiciones largas, sin decirte primero de qué va el tema, y eso genera una fricción en tu cerebro. El método japonés hace exactamente lo contrario. Primero crea el mapa, luego lo llena de los detalles, y ese simple cambio hace que el cerebro avance con una sensación de rapidez natural y mental. Ahora bien, hay un principio japonés clave, entender antes de estudiar. Este es uno de los pasos más fundamentales. Esta parte es crucial y quiero que la escuches con mucha calma, porque aquí es donde la mayoría falla. En el sistema tradicional nos dicen, estudia para entender, pero el método japonés dice, entiende lo mínimo para poder estudiar. Esto parece un juego de palabras, pero no lo es. Los estudiantes japoneses nunca empiezan un tema intentando dominarlo, empiezan intentando explicarlo de forma absurdamente simple. No buscan precisión, buscan un sentido a lo que explican. Por ejemplo, si van a estudiar un tema complejo de biología, no empiezan con términos técnicos, empiezan preguntándose sobre esto trata sobre cómo funciona una parte del cuerpo, es un proceso, es una causa y un efecto, y ese entendimiento básico, aunque sea incompleto, es suficiente para que el cerebro deje de resistirse a lo que es. Y aquí ocurre algo importante. Cuando el cerebro siente que más o menos entiende, deja de entrar en modo defensa y empieza a colaborar para que memorices con mayor fluidez. Ahora bien, a lo mejor te preguntes, ¿por qué el cerebro se bloquea cuando no entiende una información? Cuando estudias algo que no entiendes en absoluto, el cerebro interpreta eso como una amenaza cognitiva. No sabe qué hacer con la información, no sabe cuánto esfuerzo requerirá, no sabe si valdrá la pena, y como un mecanismo de protección baja la atención
y la retención. Esto no es flojera, es biología. El método japonés evita este bloqueo reduciendo la incertidumbre desde el inicio. En lugar de lanzarse al vacío del contenido, crean primero un punto de apoyo mental. Esto hace que el cerebro se sienta seguro, y un cerebro que se siente seguro aprende más rápido. Esta es una de las razones por las que estudiar con este método se siente menos pesado incluso cuando el contenido está muy complicado o muy difícil. Ahora vas a aprender el método japonés de las tres capas de aprendizaje, que es uno de los más importantes. Ahora ya entramos en el corazón del método. Los estudiantes japoneses dividen el aprendizaje en tres capas muy claras. La primera capa es la visión general, donde solo buscan entender de qué trata el tema sin entrar en detalles sobre este. La segunda capa es la estructura, donde identifican las partes principales del tema y cómo se relacionan entre sí. Y la tercera capa es el detalle, donde recién entran fórmulas, fechas, definiciones exactas y excepciones. El error más común de los estudiantes es intentar hacer las tres capas al mismo tiempo, lo que genera saturación mental. Cuando respetas este orden, el aprendizaje se vuelve progresivo y natural. No te cansas porque nunca estás forzando al cerebro a procesar algo para lo que aún no está preparado. Ahora bien, ¿por qué saltarte estas tres capas te hace perder tiempo? Aquí hay una verdad dura. Saltarte las capas no te ahorra tiempo, te lo roba. Cuando empiezas por el detalle sin visión general ni estructura, el cerebro no sabe qué es importante y qué no es importante. Todo parece igual de relevante. Todo pesa, todo cansa, por eso tienes que releer, subrayar, demás y hacer resúmenes eternos. En cambio, cuando primero entiendes la idea general y la estructura, el cerebro automáticamente filtra la información, sabe que es central y que es secundario. Eso reduce el tiempo de estudio sin que tú hagas ningún esfuerzo consciente. Y de esta manera estás estudiando más rápido porque el cerebro está trabajando de forma inteligente. El primer paso práctico del método japonés aplicable el día de hoy es este. Y aquí vamos con algo totalmente práctico. Antes de tu próxima sesión de estudio, no abras el libro para estudiar, ábrelo solo para responder tres preguntas simples. ¿De qué trata este tema? ¿Qué problema intenta resolver? ¿Cuáles parecen ser sus partes principales? No intentes memorizar nada, no subrayes, no tomes apuntes largos, solo busca responder esas tres preguntas, anótalas y respóndelas cuando estés estudiando. Este paso debería tomarte entre 5 y 10 minutos como máximo completarlo. Si haces solo eso, ya estás aplicando el método japonés correctamente y vas a notar que cuando empieces a estudiar en serio, todo fluye mucho mejor. Este pequeño ritual inicial es una de las razones por la que los estudiantes japoneses avanzan más rápido sin estudiar más horas. Y aquí viene lo interesante, entender el tema es solo la mitad del problema, porque incluso cuando entiendes, la mayoría de estudiantes sigue olvidando, se sigue saturando y sigue sintiendo que necesita estudiar demasiadas horas. Ahora bien, más adelante te voy a mostrar cómo los estudiantes japoneses evitan el olvido, cómo usan el cansancio a su favor y cómo organizan el estudio para que el cerebro trabaje incluso cuando no estás estudiando. Y créeme, esta parte cambia completamente la forma en la que ves el estudio. Pero a lo mejor te preguntes, ¿por qué entender no es suficiente para recordar? Aquí va un problema real. Hasta ahora ya entendiste algo clave. Estudiar lento no es falta de inteligencia, es falta de estructura. Pero aquí viene una verdad que a muchos estudiantes les frustra descubrir muy tarde. Entender algo no garantiza que lo recuerdes. Seguro te ha pasado. Estudias un tema, lo entiendes perfectamente, incluso sientes que ya lo dominaste, pero pasan unos días y cuando lo necesitas ya desapareció, se te ha olvidado. Esto genera una sensación horrible porque te hace pensar que todo el esfuerzo fue inútil. En Japón identificaron este problema hace años y llegaron a una conclusión muy clave. El olvido no es un error del cerebro, es una función normal. El problema no es olvidar, el problema es no saber cuándo y cómo intervenir antes de que el olvido gane fuerza. El método japonés no lucha contra el olvido, trabaja con él. Uno de los errores que cometen en Occidente es repasar cuando ya es tarde. La mayoría de estudiantes repasa cuando ya siente que olvidó, abren el cuaderno, ve algo que le suena, pero no lo recuerda del todo y empieza otra vez desde cero.
Esto es agotador y poco eficiente. El cerebro interpreta ese repaso como una información nueva otra vez, no como un refuerzo. En cambio, los estudiantes japoneses hacen algo completamente distinto. Repasan antes de olvidar del todo. Cuando el recuerdo aún está débil pero accesible, ese momento es oro puro para la memoria. Es justo ahí donde el cerebro decide si vale la pena conservar esa información a largo plazo y es importante identificar ese problema, porque este principio es una de las razones por las que ellos pueden estudiar menos horas y recordar aún más que un estudiante promedio o un estudiante latino. Ahora bien, hay un principio japonés que se llama esfuerzo justo. Aquí viene otro momento de wow. El método japonés se basa en lo que podríamos llamar el esfuerzo justo. No demasiado fácil, no demasiado difícil. Si algo es demasiado fácil para recordar, el cerebro no se esfuerza y no fortalece la memoria. Si es demasiado difícil, el cerebro se frustra y desconecta. Y el punto ideal es cuando tienes que hacer un pequeño esfuerzo para recordar, pero aún puedes lograrlo. Ese pequeño esfuerzo es lo que fortalece la memoria de verdad, porque funciona como un músculo. Por eso, leer y subrayar no funciona. No hay un esfuerzo real de recuperación. Los estudiantes japoneses entrenan la memoria como un músculo con resistencia controlada, sin dar más y sin dar menos. Hay una regla japonesa muy importante que dice, si no puedes recordar, no lo sabes. Esta regla parece dura, pero es increíblemente efectiva. En lugar de preguntarse, ¿lo entiendo cuando lo leo?, se preguntan, ¿puedo recordarlo sin mirarlo? Esto cambia completamente la forma de estudiar. No se engañan con la familiaridad visual, no confunden reconocimiento con memoria. Si no pueden explicarlo con sus propias palabras, sin ver el material, asumen que aún no está aprendido. Esto elimina una enorme cantidad de falsas seguridades que hacen perder tiempo en el estudio tradicional. Puede ser incómodo al inicio, pero acelera el aprendizaje como nada más. Por eso se debe aplicar el sistema japonés de recuperación activa que debemos seguir paso a paso. Ahora vamos ya a lo práctico, porque aquí está uno de los pilares reales del método. Después de estudiar un bloque de contenido, los estudiantes japoneses cierran el material y hacen una pausa corta. Luego intentan responder tres cosas sin mirar. ¿Cuál era la idea principal? ¿Cuáles eran las partes más importantes? ¿Qué ejemplo o explicación simple lo resume? No buscan perfección, buscan detectar vacíos. Cuando fallan, vuelven al material solo para aclarar ese punto específico, no para releer todo. Esto ahorra una cantidad enorme de tiempo y cada intento de recordar fortalece la memoria mucho más que volver a leer pasivamente. Pero ¿por qué estudiar muchas horas te hace recordar menos? Aquí rompemos otro mito. Estudiar muchas horas seguidas no solo no ayuda, perjudica. El cerebro tiene una capacidad limitada de procesamiento profundo. Después de cierto tiempo entra en modo automático. Sigues leyendo, pero ya no estás aprendiendo de verdad. Los estudiantes japoneses entendieron esto y por eso estructuran el estudio en bloques cortos y definidos, generalmente de 25 a 40 minutos. No porque sea una moda, sino porque es el tiempo óptimo antes de que la atención decaiga. Al terminar cada bloque hacen una pausa real, no para redes sociales infinitas, sino para permitir que el cerebro respire y tenga ese momento de paz y tranquilidad donde procese la información. Ahora bien, algo muy importante que debes entender es la diferencia entre descansar y distraerse. Este punto es clave y casi nadie lo explica bien. Descansar no es lo mismo que distraerse. Desplazarse sin pensar por el teléfono no permite que el cerebro procese lo aprendido. En Japón se promueven descansos simples: caminar, estirarse, respirar, mirar a lo lejos. Estos descansos permiten que el cerebro consolide la información de forma automática. Por eso, aunque estudien menos horas, el estudio rinde más. El descanso no es tiempo perdido, es parte activa del método japonés para memorizar mejor. Hay una técnica que se llama el papel del sueño en el método japonés. Aquí entra algo que muchos ignoran por completo. Los estudiantes japoneses entienden que la memoria no se fija mientras estudias, se fija mientras duermes. Durante el sueño, el cerebro reorganiza la información, elimina lo innecesario y refuerza lo importante. Dormir poco o mal hace que todo el estudio sea frágil. Por eso priorizan rutinas de sueño estable, incluso en épocas de examen. No es disciplina extrema, es inteligencia. Un cerebro descansado aprende más rápido, recuerda mejor y se bloquea menos. Por eso se le debe dar mucha importancia al descanso.
Ahora bien, entramos al segundo paso práctico del método japonés. Aquí tienes algo que puedes aplicar hoy mismo. Después de cada sesión de estudio, antes de dormir, dedica solo 3 a 5 minutos a intentar recordar mentalmente lo que estudiaste ese día. No revises apuntes, solo piensa qué fue lo más importante que vi hoy. Si algo no aparece, no te preocupes. Ese simple intento le indica al cerebro que esa información es relevante. Este micro hábito repetido a diario multiplica la retención sin añadir horas de estudio. No porque creas en ese momento que no lo has recordado significa que más adelante no lo vas a recordar. Entonces, aplica este hábito y vas a ver cómo te ayuda bastante. Pero ¿por qué estudiar menos te obliga a estudiar mejor? Los estudiantes japoneses saben que el tiempo es limitado, por eso no intentan estudiarlo todo, intentan estudiar lo importante. Reducir el tiempo obliga al cerebro a priorizar, a decidir qué vale la pena aprender y qué no. Ese acto de selección ya es aprendizaje profundo. Cuando tienes todo el tiempo del mundo, tiendes a dispersarte. Cuando el tiempo es limitado, el cerebro se vuelve más estratégico. Esto acelera el aprendizaje de forma muy natural. Ahora ya sabes por qué los estudiantes japoneses olvidan menos y estudian menos horas sin sacrificar resultados, pero todavía falta la parte más poderosa del método. Cómo convierten cualquier tema complejo en algo simple, cómo usan la explicación para fijar la memoria y cómo crean una rutina diaria que hace que estudiar deje de ser una lucha. Aquí viene una verdad incómoda. La mayoría de estudiantes no estudia lento porque sea incapaz, sino porque trata toda la información como si tuviera el mismo nivel de importancia. Fechas, ejemplo, definiciones, detalles, todo recibe la misma atención mental. El cerebro claramente odia esto. Cuando todo parece importante, nada lo es realmente. Los estudiantes japoneses entienden algo muy distinto. El cerebro necesita jerarquía, necesita saber qué es el núcleo y qué es accesorio. Sin esa jerarquía, la información no se organiza, se amontona. Y cuando se amontona, fácilmente se olvida. Y aquí es donde quiero que te detengas un segundo. Ya viste cómo estudiar 10 veces más rápido y cómo es el proceso, cómo dejar de perder horas, cómo simplificar tu tiempo, lo que antes parecía imposible y cómo hacer que el estudio deje de ser una tortura diaria. Si aplicas solo esto, ya vas a avanzar más que la mayoría de estudiantes, con un solo paso de los que has visto hoy. Pero hay una verdad que casi nadie te dice. Estudiar rápido no sirve de nada si luego se te olvida todo. Y ese es el siguiente nivel, porque cada una de estas cosas es entender y avanzar. Y otra muy distinta es lograr que eso se quede en tu cabeza para siempre, que no se borre a los 2 días, que no tengas que volver a empezar desde cero cada vez a estudiarlo. Por eso, en este video voy a mostrarte cómo recordarlo todo como los estudiantes japoneses sin que se te olvide con el tiempo. Ahora bien, si este video te ha servido, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.